empezamos. Bueno, la presentación, el tema del que vamos a hablar nosotros es un tema singular, particular, tiene que ver con la comunicación social, también con la comunicación de la ciencia, en este caso de un aspecto que nos parece o que consideramos desde hace años socialmente relevante y determinante para toda esa transformación social en los últimos años y que tiene que ver con la digitalización y sobre todo con la transición, ¿no?, a esas formas nuevas de gestión a todos los niveles que rebajen nuestras emisiones de CO2 para hacer sostenible el futuro. Nosotros llevamos años, tanto Carlos como yo, como otros investigadores del grupo MDCS de la Universidad Complutense y del grupo GIMEDCOM de la Universidad Rey Juan Carlos, trabajando en la observación de la comunicación mediática del cambio climático a través de distintos proyectos. Desde hace tres años pusimos en marcha un observatorio de la comunicación mediática, justamente o paralelamente a la vez que se desarrolló el decálogo de la comunicación del cambio climático, que ha sido suscrito a día de hoy por más de 80 medios en España, y es un decálogo en el que intermedió la ECODES como Fundación para la Ecología y el Desarrollo, en colaboración con la Asociación de Periodistas Ambientales y otras, digamos, agrupaciones profesionales de medios de comunicación. Bueno, nosotros hemos estado observando la comunicación en radio, en prensa convencional, en radio convencional, en televisión, y también hemos comenzado a explorar los medios online. También seguimos los medios de comunicación en Twitter. En esta comunicación nos centramos específicamente en la comunicación online, pero para poder contextualizar el momento en el que nos encontramos, basta con que veamos esta diapositiva de Fernández Reyes y de mi compañero Isidro Jiménez, un compañero de la Universidad Complutense, que han hecho este diagrama en el que se pueden ver cuáles han sido los principales hitos en la cobertura mediática del cambio climático, hitos que tienen una réplica en cuanto a la forma, en el seguimiento que podemos ver a nivel internacional del cambio climático como evento noticioso. Entonces, podemos concluir que la comunicación del cambio climático en los medios convencionales, también en los medios online, pero fundamentalmente en los medios convencionales que están más estudiados, ha sido irrelevante más que nada por la escasez y sobre todo por el escaso peso que ha tenido en la agenda mediática en momentos que han sido también claves. Y sin embargo, hay hitos a lo largo de esta historiografía del cambio, de la comunicación del cambio climático, en los que observamos que ha habido picos de seguimiento. Esos picos coinciden fundamentalmente con las coberturas de las cumbres del cambio climático, debido a la presencia o a la gran incidencia que tiene la agenda política internacional en la agenda mediática. También hay momentos como, por ejemplo, en el año la cumbre de Copenhague, cuando Juancho López Uralde y otra compañera de Greenpeace se colaron en la cena de altos mandatarios de esta cumbre. Luego se celebró el juicio en el año 2011. Vemos picos que se corresponden pues, aquí en torno al año 2007, el 2006, el informe Stern, el 2007, Una verdad incómoda de Al Gore, 2007, el premio Nobel al IPCC, justo a finales de año, y aquí vemos todo este pico. Esta es la cumbre de Copenhague, este evento tan sumamente épico de los activistas de Greenpeace logró dar la vuelta al mundo. Vemos cómo la crisis económica convirtió el cambio climático en un aspecto totalmente irrelevante en el seguimiento de estos 4 diarios españoles. En el 2016 nos encontramos a finales de 2015, principios de 2016, con el Acuerdo de París, que tuvo una cobertura mediática importante, y a partir del año 2017 pues nos encontramos con picos de cobertura que básicamente obedecen a la encíclica Laudato Si del Papa y a las intervenciones, por ejemplo, la política tan agresiva contra las medidas para paliar el cambio climático de las administraciones de Donald Trump o de Jair Bolsonaro. Y aquí vemos una cumbre, una pendiente ascendente desde mediados de 2018 hasta finales de 2020, con un increchendo que no cesa hasta que no estalla la crisis del coronavirus, que vuelve otra vez a situar el cambio climático con una relevancia similar a la que tenía antes durante la crisis económica, por así decirlo. Entonces,
Nos encontramos en este contexto también con que en el año 2008 el crecimiento, el impacto de la crisis económica en los medios convencionales aceleró todo ese proceso de digitalización de los medios en Internet. Se crearon numerosos medios, fundamentalmente prensa online, coincidiendo con la reestructuración de muchas plantillas en numerosos medios informativos. La convergencia de todos los medios en Internet, además tanto de los medios convencionales como de los nuevos medios digitales, creó que en Internet una gran digamos, coexistencia mediática que además era directamente pues, refrendada por el consumo ubicuo en multipantalla de gran parte de audiencias, incluyendo nuevas audiencias de público joven que accedían a los medios también a través de las publicaciones y de las sinergias que se mantienen con las redes sociales. Las fuentes de información más común sobre el cambio climático para la ciudadanía, ¿cuáles son? Porque eso es muy importante tenerlo en consideración. Este estudio transnacional realizado en el año 2020, titulado Digital News Report, lo que hace es ver qué porcentaje de la población ha accedido a la información sobre el cambio climático a través de los diferentes soportes. Entonces, encontramos más o menos líneas o tendencias coherentes en los países investigados. Vemos aquí cómo España, la televisión en España sigue siendo un medio muy importante, o de los medios convencionales el medio más importante, incluso por delante de las redes sociales. Lo que nos encontramos es que el universo online, digamos, donde convergen tanto la televisión convencional como la televisión IP, las redes sociales, la prensa convencional, la prensa online, Internet se erige como la primera fuente, en este caso, de información en España, incluso por delante de la televisión, que ha sido clásicamente, digamos, la principal fuente de información para la ciudadanía. Entonces nos cuestionamos, ¿quién está comunicando en Internet? ¿Cuáles son las fuentes de información para la ciudadanía en Internet? ¿Son realmente los mismos medios o encontramos otros intereses? ¿Se comunica lo mismo o encontramos otra tendencia temática? Esto nos llevó a hacer este estudio exploratorio en el que nos ocupamos de analizar, digamos, los registros, los 2.651 unidades de análisis que obtuvimos durante la primera sonda realizada por el observatorio en la primavera-verano del año 2017. La fuente de datos es Kantar Media. El observatorio llevó a cabo 3 sondas en el año 2019, una en la primavera-verano, otra en el otoño y otra coincidiendo con la COP25, que es la cumbre Madrid-Chile que se celebra en este caso en España, porque era imposible celebrarla en Chile. En la sonda de otoño nos encontramos con que septiembre incluye la Semana de Acción Climática, que hizo que el cambio climático llegara de las manos de los activistas a todos los medios de la comunicación, a todos los medios de comunicación, con una fuerte presencia y relevancia. Por otro lado, la COP de Chile, Madrid-Chile, celebrada en Madrid, produjo un verdadero tsunami informativo. Y frente a estas 3 sondas nos planteamos que lo más interesante para nosotros, para poder explorar cuáles eran los medios que comunicaban en el mundo online, aún en ausencia de esos grandes momentos o eventos que condicionaban la presencia del cambio climático en todos los medios, Carlos y yo coincidimos en que lo mejor era centrarnos en la sonda de primavera-veranos, que nos facilitaba no pocas unidades de análisis, en este caso 2.651. Son 35 días consecutivos que podemos ver en este calendario. Bien. Haciendo una primera exploración con respecto a las frecuencias en función de las fechas, encontramos, entrando ya en los resultados, picos y valles que se repiten con un patrón. Y este patrón del valle, el valle coincide con el fin de semana. Bien, lo que nos indica que hay una tendencia al descenso de la comunicación del cambio climático en los fines de semana, que parece obedecer a un patrón en cuanto a la organización de las jornadas y de las rutinas profesionales en los medios, que lo hace bastante compatible en cuanto a con digamos, las formas de organización de los medios convencionales. Por otro lado, encontramos que evidentemente, la principal fuente de información en Internet es la prensa, ¿bien? Con el 61% de los registros o publicaciones
sobre cambio climático en Internet. Entonces, podemos decir que 2 de cada 3 registros prácticamente proceden de la prensa. A continuación, nos encontramos con que el 20% son instituciones, es decir, empresas, fundaciones, sindicatos, organizaciones del sector primario que están comunicando cuestiones relativas a su actividad productiva y al cambio climático en el mundo online. Las agencias de noticias son el 5% del volumen de publicaciones, y luego nos encontramos con esos agregadores o revistas de medios y vemos el escaso porcentaje de la televisión y de la radio online a la hora de comunicar el cambio climático. Por otra parte, dentro de ese 20% que son las fuentes que hemos denominado instituciones u organizaciones y que no son medios de comunicación, nos encontramos con estas publicaciones, 512 publicaciones. ¿Quiénes son estas instituciones? El 53% son asociaciones sectoriales, asociaciones nos encontramos de banco, asociaciones de pescadores, asociaciones agrarias. Luego nos encontramos una parte significativa también que son las empresas. Bien, nos encontramos también con instituciones, ayuntamientos, gobiernos, cabildos. Nos encontramos también con sindicatos, y un 6% es comunicación de la ciencia, son centros de investigación que publican, divulgan en Internet. Sí que nos encontramos en este caso con que la mayor parte, o el 50%, un poco más del 50%, también 2/3 partes, son publicaciones de carácter generalista. Bien, es decir, que son publicaciones de prensa, fundamentalmente, que tienen un carácter generalista. Mientras que aquellas publicaciones especializadas, en parte corresponden a la prensa, pero fundamentalmente son esas instituciones u organizaciones sectoriales que no son medios de comunicación. En cuanto al contenido, ¿cuál es el contenido de esas publicaciones especializadas? Pues nos encontramos con que en gran medida, a ver si soy capaz de mover esta ventana, bien, en gran medida, bueno, esto es un ranking, están ordenadas de mayor a menor, aquellas publicaciones que tienen o guardan relación con temas medioambientales o ambientales y también con el agua, digamos, son las que principalmente, esas publicaciones ambientales son las que más abundan, ¿no? Las que generan un mayor número de registros o publicaciones en Internet. Luego nos encontramos con fuentes especializadas en la economía, en segundo lugar, y en tercer lugar en la cultura. Luego prácticamente en la misma posición con el sector primario, y luego si vamos acumulando economía con mercado y sector financiero, nos encontramos que estamos superando casi a las publicaciones especializadas en el medio ambiente. En cuanto, aquí tenemos un gráfico distinto que nos muestra en este caso cómo el área ambiental es el área de principal especialización para estas fuentes, digamos, que publican en Internet y que fundamentalmente no son medios de comunicación. Luego, en cuanto a las publicaciones que sí son medios de comunicación y que están especializadas, nos encontramos fundamentalmente con la prensa económica. En un ranking en el que incluimos las 30 primeras fuentes de información en Internet, nos encontramos aquí abajo con que la que más publicaciones tiene es una agencia de noticias, Europa Press, la agencia Europa Press. Si bien no son las agencias en total todas de forma agregada, agencia F, por ejemplo, que está aquí arriba, con un volumen menor de publicaciones, y agencias como Europa Press no son el mayor volumen de publicaciones, las que más publican en Internet solo suponen el 5% del total de las publicaciones encontradas, sí que es una agencia de noticias la que más con diferencia ha publicado en esta sonda que analizamos. En segundo lugar, nos encontramos un medio convencional, que es La Vanguardia. ¿Vale? Un medio de prensa convencional de carácter autonómico, aunque también tiene una publicación nacional. Luego nos encontramos con Gente y con ABC, por ejemplo, una tendencia distinta en cuanto a la línea editorial. Encontramos que la línea editorial más progresista en cuanto a los medios convencionales tienen más publicaciones en los medios convencionales que las líneas más conservadoras, y sin embargo aquí en el mundo online encontramos que medios como ABC están por delante en cuanto al número de
publicaciones sobre cambio climático por delante del País o de la cadena SER. O nos encontramos que, por ejemplo, el diario económico, en este caso Expansión, o el diario La Prensa Económica, El Economista, tienen más publicaciones o mayor volumen de publicaciones que medios especializados como pueden ser Ambientum, especializados en medio ambiente. Bueno, en cuanto al análisis del sentimiento, este es un análisis que nos brinda, en este caso, unos datos que nos brinda la propia plataforma Kantar Media. Y lo que vemos es que hay una tendencia a que las publicaciones tengan un tono positivo, es decir, centrada en las soluciones, positivo y equilibrado por delante del tono negativo y neutro. ¿Qué conclusiones obtenemos? Pues primero, que las fuentes que más referencia realizan al cambio climático en la comunicación online son, en primer lugar, los medios convencionales o la prensa como medio convencional, la prensa generalista en primera instancia y luego la prensa especializada. Entonces, tenemos la prensa y luego instituciones que no son medios de comunicación y que son asociaciones de distintos sectores productivos. Instituciones oficiales. Y en cuarto lugar nos encontramos las agencias de noticias, portales de medios de comunicación convencionales y determinados sitios web de radio y televisión en menor medida. ¿Sobre qué publican o en qué contenidos están especializados? Encontramos que sumando economía y finanzas, el 34% de las publicaciones sobre cambio climático relacionan el fenómeno con la actividad económica y con su impacto en los sectores productivos. Y por otro lado, vemos que además le otorgan una gran relevancia. Estas publicaciones otorgan una gran relevancia al cambio climático. Nos encontramos que, además de que la prensa es la principal fuente en Internet, hay otros medios convencionales como la radio o la televisión que tienen muy poca presencia en el mundo online. Apreciamos que, ya que es un medio como la prensa la primera fuente de información en Internet, hay una cierta tendencia a la estacionalidad y a los intereses en cuanto a la cobertura y las audiencias similares a las de los medios convencionales. Vemos que las empresas y sectores productivos prefieren comunicar en el medio online y en las redes sociales antes que dar o ser portavoces o dar testimonio en los medios de comunicación, mientras que, por el contrario, encontramos que las ONGs y los activistas publican poco en el medio online y, sin embargo, buscan la atención de los medios de comunicación antes que ser propia fuente de noticias o de información en el mundo online. Encontramos un volumen de registros mucho mayor en el medio online respecto a los medios convencionales, y esto nos hace centrar la discusión en un aspecto: ¿qué limitaciones tienen los medios convencionales que son superados por los medios en el entorno online? Perdón, en el entorno online. Sí, aquí he puesto medios lineales por error. Nos referimos a eso. ¿Qué limitaciones hay en el mundo online? ¿Qué limitaciones no hay en el mundo online que sí existen en los medios convencionales? Porque el volumen de registros es muchísimo mayor en el mundo online en el mismo periodo de tiempo. Nos encontramos también con que la emergencia climática fue declarada por el Gobierno de España en enero de 2020, 2 meses antes del estallido de la pandemia. Sin embargo, el coronavirus ha tenido una preeminencia brutal en todos los medios de comunicación y ha dejado el cambio climático, siendo o estando viviendo una crisis ecológica sin precedentes, lo ha dejado a un nivel de publicaciones anteriores al estallido de la emergencia climática a mediados del año 2018. El COVID eclipsó el cambio climático, pero el cambio climático no ha dejado de existir. Es una realidad que además fomenta e incrementa las desigualdades y es que estará ahí potenciando esta brecha que ya existe, porque el impacto del cambio climático en la ciudadanía y las dimensiones sociales del impacto abundan en la pobreza, abundan en las desigualdades sociales.